Buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto poder tener este encuentro con ustedes, el primer encuentro con ustedes en las redes sociales. Les quiero dar una cordial bienvenida y que Dios y la Virgencita María nos ayude a poder hacer este encuentro, ya que no soy muy buena, no soy afanosa ni buena en las redes sociales. No es de gusto mío, pero a pedido por los directores del movimiento he tenido que ponerme al día, aprender a manejar las redes sociales. Bueno, entonces hermanitos, vamos a comenzar. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Vamos a despojarnos de todo lo que no le agrada a Dios. Vamos a dejar los problemas, todos los pensamientos a un lado. Vamos a darle este tiempo a Dios. Vamos a regalarle este tiempo como Dios se merece, desprendidos de todos, desprendidos de los pensamientos, desprendidos de los problemas, de todo. Vamos a hacer la oración, vamos a cerrar los ojitos y vamos a hacer la oración, la invocación al Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase. He querido para ponernos al día con las enseñanzas del Pénsul, hacerles acuerdo de la última clase que tuvieron conmigo acerca de las actitudes para leer la Sagrada Escritura. No sé si todos tienen la hojita. Yo les di la hojita de las actitudes. Son 5 actitudes para hacer una buena lectura de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Entonces, para coger el hilo de la enseñanza, voy a hacerles un poquito acuerdo sobre estas actitudes. Son 5 actitudes. La actitud de espíritu de fe, actitud de escucha, actitud de discernimiento, actitud de entrega y la actitud de compromiso. Estas 5 actitudes teníamos que ponerlo en práctica en la lectura de la Biblia. Diaria, ¿no? La lectura tiene que ser diaria y aplicar estas 5 actitudes. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo debo hacer? Entonces yo les voy a hacer acuerdo un poquito de lo que es cada actitud. La actitud de la fe, del espíritu de fe. Debemos estar plenamente convencidos de que estamos ante la palabra de Dios que nos habla y nos interpela. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo tomo la palabra de Dios, tomo la Biblia, tengo que saber que es
que este libro no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Tengo que tener un firme conocimiento de lo que yo estoy a punto de leer. Tengo que tener una seguridad plena de lo que yo voy a leer. Es decir, yo leo un capítulo de la Biblia y siento en mi corazón que este mensaje me ha dado Dios, que Dios ha dictado al profeta, a quien sea, al discípulo, a San Juan, a San Pedro, qué sé yo, cualquier libro que voy a leer. Yo tengo que tener la certeza, la fidelidad de que lo que estoy leyendo es palabra de Dios, que Dios ha enviado al Espíritu Santo y que por medio del Espíritu Santo ha mandado este mensaje para mí, para cada uno de nosotros. Entonces, espíritu de fe es eso, creer. ¿Qué es fe? Fe es creer. Y nosotros tenemos nuestra profesión de fe cuando rezamos en la misa. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Miren, estamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza en que creo todo lo que dice esta oración, que es nuestra profesión de fe. Entonces es importante el tener esta actitud de fe. Y si no hay la actitud de fe, lo mismo que nada. Si no saben lo que es fe, lo mismo que nada. Si no saben lo que es creer, lo mismo que nada. Entonces, hermanos, yo les invito a que hagamos una investigación. ¿Cómo es la fe? ¿Cómo yo debo sentir la fe? ¿Cómo es creer? ¿Qué es creer? La segunda actitud es la actitud de escucha. Una vez que estamos confiados y seguros de que es la palabra de Dios, dice la actitud de escucha. Si la Escritura es la palabra de Dios y estamos convencidos de ello, debemos ponernos en apertura, con una gran sensibilidad, despojándonos de la indiferencia, de la rutina, a fin de descubrir la voluntad de Dios. Miren, para descubrir la voluntad de Dios, para descubrir el mensaje que Dios quiere darme a mí. Es importante escuchar, es importante pedirle a Dios que nos ayude a escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. Uno tiene que tratar de escuchar, de saber lo que me quiere decir, de qué es lo que quiere el Señor de mí, qué es lo que quiere el Señor de mí al escuchar esta palabra. Nos pone aquí un ejemplo de la primera carta de Samuel, digamos el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, donde él le dice al Señor: habla, Señor, que tu siervo escucha. En esta actitud es muy importante, hermanos,
el tener en cuenta de que uno tiene que ser humilde, de que uno tiene que ser dócil, sensible a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que en esta actitud hablábamos del soberbio? El soberbio no escucha, el soberbio el soberbio siempre quiere tener la razón. El soberbio no es humilde. El soberbio cuando lee la palabra de Dios se molesta, dice, uy, esta palabra es difícil de aplicar a la vida. Entonces, en esta actitud es importante aprender a ser humilde para poder escuchar. Es importante tener el dominio de sí mismo, el dominio de la soberbia de uno, el dominio del orgullo de uno. El orgulloso no oye, el orgulloso no escucha. Y les digo también, o sea, aquí todos somos orgullosos, todos tenemos la soberbia. Todos tenemos la soberbia. A mí me ha pasado cuando en el transcurso de la vida que desde mi primer retiro, el leer la palabra de Dios para mí ha sido muy difícil. El orgullo y la soberbia a veces me ha hecho el decir, no, esto no, yo no creo que sea así. También he dicho, esto es difícil, yo no puedo hacer esto. Claro, es así, la humanidad de uno hace que no querramos cumplir con las ordenanzas, con la palabra sagrada que Dios nos dispone a cada uno de nosotros. Entonces es difícil. Por eso es que es necesario pedir a Dios. Es necesario pedir a Dios para que Él nos ayude. Para que Él nos ayude a hacer estas actitudes para tener una buena lectura de la palabra de Dios. Más adelante podremos hacer una lección divina. ¿Cómo se debe hacer una lectura de la Biblia? Y más adelante, después de la enseñanza, en unas 4 clases, aprenderemos a hacer la lección divina, invocando al Espíritu Santo, así mismo, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a poder hacer una buena lectura. Lo importante ahora es comenzar. ¿Cómo estoy yo viviendo estas actitudes? ¿Estoy aplicándole a mi vida? ¿Estoy leyendo la palabra de Dios diaria, por lo menos unos 5 minutitos, unos 10 minutitos? ¿Estoy aplicando estas actitudes? Entonces, hermanitos, sigamos. La tercera actitud es la actitud de discernimiento. Dice, cuando Dios se manifiesta, el hombre debe tratar de entender lo que el Señor le pide. Debemos escudriñar los textos buscando desde la fe comprenderlos, ya que la palabra de Dios nos propone siempre cosas nuevas. Y es necesario la gracia de Dios. Y para que la inteligencia de la revelación se haga cada vez más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Miren qué lindo esta actitud de discernimiento. Miren, dice que para hacer vida esta actitud en nosotros, es necesario la gracia de Dios. Es necesario la gracia de Dios. O sea,
uno tiene que tratar de estar en gracia de Dios, de tener una vida como Dios quiere que tengamos. Porque no vamos a entender estas actitudes si uno, por ejemplo, si un hermanito después de haber recibido el retiro, de haber recibido la palabra de Dios, que en el retiro uno se recibe. Todo el retiro es enseñanzas. Cada charla es enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces los 3 días Dios nos da la palabra de Dios. Y ustedes estuvieron atentos, escuchando y discerniendo qué es esto, cómo es, qué es. Y ahí por medio de los testimonios de vida, uno se va discerniendo lo que Dios quiere para mí. Y uno va despojándose de todo lo que uno ha sido. Entonces dice en esta actitud del discernimiento que es importante, es necesaria la gracia de Dios para que la inteligencia de la revelación se haga cada vez más profunda, o sea, que vayamos entendiendo más de lo que Dios quiere decirnos en cualquier texto de la Biblia. Dice, el hombre debe tratar de entender. Entonces, cuando hacemos una lectura de la palabra de Dios, un versículo, tenemos que leer atentamente, a ver, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir la vid? ¿Qué quiere decir el sarmiento? ¿Qué quiere decir, qué sé yo? Palabras que a veces no entendemos. Entonces, tenemos que sacar el diccionario y tratar de entender qué es esa palabra. Y a mí me ha pasado también, hermanitos. A ustedes también les pasará lo mismo. A veces he dejado de leer el versículo o el capítulo porque no entiendo esa palabra. Y porque no se entiende esa palabra, no se entiende todo lo demás. Entonces es necesario descubrir qué es lo que quiere decir esa palabra. Es necesario. Debemos escudriñar los textos buscando desde la fe comprenderlos. Entonces miren, escudriñar es buscar. No solo un texto. Miren que los cuatro evangelios de Marcos, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se parecen. Entonces, escudriñar las escrituras es ver también qué es lo que dice en el otro evangelio, hasta descubrir lo que me quiere decir a mí este texto. A mí también me ha pasado. He tenido que investigar en los cuatro evangelios lo que he tenido que leer para poder entender el mensaje que me quiere dar a mí el Señor. Entonces sigamos. La cuarta actitud, y que para mí es la más dura, es la actitud de entrega. Esta es equivalente a la prontitud, dice, para aceptar y cumplir la palabra escuchada. Miren, una vez que yo con actitud de fe hago la actitud de escucha y la actitud de discernimiento, entonces esta actitud me invita a cumplir con lo que he investigado, con lo que he escuchado y con el mensaje que el Señor me ha dado a mí. Entonces, aplico yo las 3 primeras para poder yo hacer esta actitud de entrega, que es la más dura para mí, porque
por ejemplo, si uno tiene un vicio de alcohol, un vicio de tabaco, una vez que yo me alimento de la palabra de Dios, yo no puedo seguir fumando, yo no puedo seguir tomando. Entonces a mí esta actitud de entrega me invita a despojarme de todo, a despojarme del vicio, a despojarme de todo, según lo que yo vaya leyendo la palabra de Dios. Por ejemplo, hay citas bíblicas que dice por ejemplo, del alcohol, el borracho, no sé, no recuerdo ahorita la cita bíblica, pero dice, no entrará en el reino de los cielos. Y así dirá de cada cosa de cada vicio que uno tiene. Entonces, hermanitos, para mí esta actitud de entrega es la más difícil para ponerla en práctica, y que debemos ponerla en práctica ya. Nosotros como retiristas hemos sido escogidos para ser discípulos de Cristo, discípulos de Dios. Hemos vivido un retiro, hemos recibido esta invitación a ser discípulos. Hemos sido llamados por Dios para tener una vida correcta, para ser esos discípulos con ejemplo, para poder llevar la palabra de Dios, pero con el ejemplo. No podemos nosotros ser retiristas, haber hecho un retiro y sin haber entregado todo lo que somos. Yo les invito, hermanos, a que si alguno de los hermanitos todavía no han hecho estas entregas totalmente, le pidan a Dios que les dé la fuerza, la fortaleza para poder dejar esto, para poder ser ejemplo. Por ejemplo, los que todavía son retiristas y no se han casado en la iglesia, pensar, ¿estoy haciendo bien? ¿Esto es agradable a Dios? ¿Qué es? Y si han pensado que no está bien, pues pídanle a Dios la gracia. Pedir a Dios la gracia. Que sea Él el quien les ayude a tener este corazón para poder casarse en la iglesia y cumplir con lo que Dios quiere. Porque uno no puede llevar la palabra de Dios a los demás sin ser el ejemplo, sin haber podido entregar todo lo que somos. Y así podría decir en cada pecado grave. La actitud de entrega deberíamos nosotros los retiristas vivirlo ya, teniendo en cuenta ya no deberíamos tener pecado mortal. Veniales sí, porque todos somos pecadores y todos somos inclinados al mal, pero como retiristas, como Dios nos ha llamado para ser esos discípulos, ya deberíamos estar pensando en vencer el pecado mortal, ya no tener un pecado mortal. Entonces, miren, para mí esta actitud de entrega es la más difícil para mí. Me ha costado muchísimo a mí. Hay hermanitos que me conocen. A mí me ha costado lágrimas, el entregar todo lo que yo era. Hermanitos, a mí me da un poquito de vergüenza, pero
He tenido que doblar las rodillas para pedirle a Dios que me ayude a ser como Él, que me ayude a ser como su madre, que me ayude a que me dé esos dones de humildad, esos dones de fortaleza para poder dejar ese pecado. Yo hice sufrir muchísimo a mis hijos en el alcoholismo. Miren, yo era alcohólica y con la gracia de Dios, con la gracia que Él depositó en mi corazón, yo pude dejar eso. No sentí la necesidad de ir a Alcohólicos Anónimos, ni nada de eso. Para mí es un regalo de Dios, un milagro de Dios que haya podido dejar el alcoholismo. Entonces, hermanitos, para pasar a la siguiente actitud es necesario desprenderse de todo, desprenderse del mundo, desprenderse de los placeres del mundo, desprenderse del egoísmo, desprenderse de la soberbia, desprenderse de todo lo que somos, del mal genio, de todo. Para pasar a la actitud de compromiso. La última actitud de compromiso. Dice, esta palabra es de Dios mismo, que sale al encuentro del hombre y le pide una respuesta. Mire, una vez que uno ha entregado todo, en esta actitud de entrega, una vez que uno ha podido despojarse de todo, nos pide el Señor la actitud de compromiso. Y todos hermanitos deberíamos pensar, si yo estoy comprometido en esto, ¿estoy yo comprometido en el llamado que Dios me ha hecho? Recuerden que hemos sido llamados y está en Juan 14, 21 dice, en Juan 15, 16 dice, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los he elegido a ustedes y los prepararé para que vayan y den frutos y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Miren, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien les elegido a ustedes. Cuando ustedes fueron al retiro, no fue el hermanito, no fue el papá, el hermano, el tío o el hermanito que le dijo vamos para que viva este retiro. No. El llamado fue del Señor. Y en esta actitud de compromiso, yo debo pensar, ¿estoy cumpliendo con ese llamado que Dios me ha dado? ¿He podido yo hacer estas 4 actitudes que Él me invita a hacerlas para que yo pueda comprometerme con Él y descubrir para qué he recibido este llamado? Porque miren lo que dice, actitud de compromiso. Esta palabra es Dios mismo que sale al encuentro del hombre y le pide una respuesta. Entonces, hermanitos, ¿cuál es la respuesta de cada uno? ¿A qué estoy comprometido? ¿Cuál es mi respuesta a Dios? ¿Cómo es el compromiso que yo le estoy dando personal a Dios? ¿Cuál es el compromiso que yo le puedo dar como comunidad?
¿Cuál es mi compromiso como retirista con los hermanos? ¿Estoy asistiendo a los encuentros los días jueves? ¿Estoy comprometido en la oración que Dios me pide? ¿Estoy comprometido a la lectura de la Biblia? ¿Estoy comprometido en la entrega de mis miserias? ¿He podido? Miren, qué difícil, porque el Señor al final del camino de la vida de cada uno, esto es lo que Él nos va a pedir. ¿Cuál fue tu compromiso? ¿Cuál fue tu compromiso conmigo? ¿Cuáles son tus frutos? A ver, ¿qué maleta llena vienes? ¿Con qué maleta llena? ¿O vienes sin maleta? Porque todos vamos a morir. Todos vamos a ir a la presencia de Dios. Y ustedes saben, hermanos, que nada se puede llevar. Nada se puede llevar. Más que las obras, más que el compromiso que hemos tenido con el Señor. Así que les invito, hermanitos, a hacer estas cuatro actitudes, a hacer vida estas 4 actitudes en mí, no en mi esposo, no en mis hijos, no esperes de los demás. Este encuentro es para mí, para hacer vida en mí, estas 5 actitudes. Y como les digo, todas las 5 actitudes son importantes. Solo hay que comenzar con la primera, la segunda, llegar a la tercera, la cuarta y a la quinta. Y ser agradable a Dios. ¿En qué me comprometo? ¿Qué es el compromiso? Miren, ahora estamos viviendo estamos viviendo algo muy difícil en el mundo. Miles de personas han muerto. Miles y miles de personas en todo el mundo han muerto. De pronto algunos estarían preparados con sus compromisos y fueron a la presencia de Dios con sus maletas llenas y decir: Señor, aquí está. Y el Señor dirá, bien, está muy bien. Me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando tuve hambre me diste de comer. Entonces, hermanitos, habrá personas que no estuvieron preparadas y fueron con sus maletas vacías. No esperemos, hermanos. Nadie está asunto a la muerte. Todos estamos prestos a la muerte. Nos tocará mañana, tal vez. No se sabe. Solo Dios sabe. Y tenemos que estar preparados con nuestras maletas llenas, con nuestro compromiso. Finalmente, hermanitos, les doy una cita bíblica para poder aplicar estas 5 virtudes en nuestras vidas. Juan 15, del 1 al 11 vamos a leer. Y vamos a aplicar estas cinco actitudes. Les voy a leer y ustedes en casa van a
a aplicar estas cinco actitudes. Y la tarea es ponerme cómo ustedes aplicaron estas cinco actitudes. Un mensajito cada uno, no muy largo, un mensajito cada uno. Y yo voy a saber quién ha estado en la clase y que haya aplicado estas cinco actitudes. Les voy a leer, miren qué bonito. Dice: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta. Y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, la tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué bonita lectura. Entonces les invito, hermanitos, por falta de tiempo, les dejo de tarea para que ustedes investiguen y hagan vida en ustedes estas cinco actitudes. Aplíquenle en esta lectura, aplíquenle. Primero, en orden, ¿no? El espíritu de fe, el espíritu de escucha, así en orden. Vayan aplicando en la lectura. Y al final el compromiso. Vayan viendo si han podido. Por ejemplo, el cuarto y el quinto. Cuéntenme a ver si se va a poder o no se va a poder tener ese compromiso. Porque miren, esta palabra también es dura. Aquí, las ramas que no dan frutos son cortadas por el labrador. Dice el labrador es el Padre. Yo soy la vid, dice Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Miren, hagan de cuenta. Es como un ejemplo que Él nos pone. La vid, ¿qué es la vid? Es la planta de la uva. Y mi Padre es el labrador. Entonces, el labrador es el dueño de la vid, del viñedo, o sea, de esos campos grandotes que hay
las matas de las uvas. Él es el dueño, Él es el labrador. Dice, toda rama que no da fruto en mí, lo corta. Mire, lo corta. Aquí está aquí está el cuarto. Lo corta, donde tenemos la actitud de entrega, la que nos cuesta entregar todo. La corta, no queremos, nos cuesta mucho. Y Él está ahí diciéndonos, el que no da fruto será cortado y llevado al fuego. Mire. Qué bonito. Ustedes ya están limpios, dice, gracias a la palabra que les he anunciado. Cuando ustedes fueron al retiro, les anunciaron en cada charla, cada palabra de Dios que tenían que vivir en esos 3 días. Y recibieron la gracia, recibieron el Espíritu Santo y salieron con ganas de cambiar, con ganas de perdonar, salieron llenos de gozo, de alegría. Mire, qué lindo. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, dice. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo, si no permanece unido a la vid. La vid es Jesús, la mata es Jesús, nosotros somos las ramas. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Mire, y es verdad, si uno no se tiene como prioridad a Dios, si uno no está primero Dios en todo, en cada plan de vida, en el trabajo, en el diario vivir, en las decisiones que yo voy a tomar, si no está como prioridad Dios, nada podemos hacer, todo lo hacemos mal. Yo soy la vid, dice. Yo soy la vid, dice Jesús. Es la mata de la uva, la mata de la uva. Y ustedes son los sarmientos, o sea, las ramitas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y es verdad, el que está cumpliendo con las cosas de Dios, con las ordenanzas de Dios, el que está cumpliendo con los sacramentos, con todo lo que nos ha pedido Dios, con todo lo que hemos recibido en el retiro, en las enseñanzas de los jueves, en la perseverancia. Ahí nos enseñan los sacramentos, todo eso. El que está cumpliendo, ese dará fruto. El que permanece en mí, ese dará fruto. Al que no permanece en mí, lo tirará y se secará. Lo tirará y se secará. ¿Qué quiere decir? El que está enemistado con Dios, el que está viviendo en pecado grave. Viene el labrador. ¿Qué hace el labrador? Ve la planta que está con bastantes ramas y el fruto no está. ¿Qué hace el labrador? Coge las tijeras y la poda. La corta esas ramas que no está dando fruto. Corta las ramas del labrador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas ramas no dan fruto, no están en concordancia con las cosas de Dios. Y están en peligro de Dios. No quiero morir y no ir a la presencia de Dios, sino ¿a dónde irá? Nadie sabe, solo Dios sabe. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
Pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado, dice, cuando ustedes producen abundantes frutos. Miren qué bonito. Le sacamos una sonrisa. Él es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Cuando ustedes son capaces de dejar, de desprenderse de las cosas que no son agradables a Dios, Él se glorifica. Él se pone contento. Entonces pasan a ser discípulos míos, dice. Como el Padre me amó, como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido. Jesús dice, miren lo que dice Jesús, Él que era el Hijo de Dios, el que no tenía pecado, dice, miren, como yo, dice, he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté con ustedes y su alegría sea completa. Miren cómo Jesús se rebaja, ¿no? Se rebaja a decir, a escribir esto. Todos sabemos que él no tuvo pecado. Él era un santo. Él vino por medio de la Virgencita María, que también la Virgen María no tuvo pecado. El ángel le dice, el niño que llevas en tu vientre es santo, es el Hijo de Dios. Entonces él no tenía pecado, pero sin embargo vean lo que él dice, o sea, él dice, yo cumplo, dice, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nos está invitando a que nosotros también cumplamos con los mandamientos que Dios nos ha pedido, que cumplamos con las ordenanzas de la iglesia, que cumplamos con los sacramentos de la iglesia, que cumplamos con la Eucaristía. Entonces, hermanos, miren qué linda lectura. Ya más o menos les he desmenuzado un poquito para que ustedes apliquen estas 5 aptitudes y me comenten, ¿no? Me comenten un poquito, escríbanme un poquito qué les pareció y cómo vivieron estas 5 actitudes en esta lectura. Y creo que ya me pasé el tiempo y vamos a hacer la oración final, hermanitos, para despedirnos de este primer encuentro. Vamos a cerrar los ojitos, le vamos a pedir, le vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial del cielo, el dador, el que nos da la vida, el que nos da todo, el que nos ha dado a Jesús. Le vamos a dar las gracias por todo lo que nos ha dado, por los alimentos, por la salud, por el trabajo. Gracias, Señor, porque tú nos das la sabiduría, tú nos das la gracia, la alegría, el gozo. Te damos gracias por haber compartido esta noche tu palabra. Haz, Señor, que tu palabra encienda ese fuego de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a aplicar estas 5 actitudes para que sean agradables a ti, Señor. Bendito y alabado y glorificado seas.
Y a ti, Virgencita María, también te damos las gracias porque eres nuestra madre y nos cuidas, porque siempre estás con nosotros, con cada uno de nosotros, ayudándonos, llevándonos por el camino de Dios y por el camino de tu Hijo amado. Bendícenos, Madre, danos tu santa bendición, ayúdanos a ser un poquito como tú, humildes de corazón, sencillos, para poder agradar a nuestro Padre Celestial, y que toda esta enseñanza haya sido para la gloria de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Palmas para Jesús y María, hermanitos. Me despido, que Diosito les bendiga y hagan la tarea, Coméntenme, yo quiero saber con cuántos hermanitos estoy contando para ponerles en mi agenda para ver quién está siguiendo las clases. Y nada más, hermanitos, que Diosito les bendiga y que la Virgencita María les proteja, y nos vemos el otro martes. Chao, hermanitos.